Hola, bienvenido, bienvenida una vez más a este tiempo en el cual nos podemos conectar tú y yo para poder platicar, para poder reflexionar sobre la hermosa palabra que tiene nuestro Señor para nosotros, para nuestras vidas. Y dando gracias a Dios porque estamos concluyendo una semana en la que sin duda Él estuvo de nuestro lado, ¿sí? Bendiciéndonos, guiándonos, abriéndonos puertas. Y hoy continuamos con la reflexión sobre la serie que iniciamos, Los Milagros de Jesús, cuyo propósito y anhelo es que tú y yo caminemos, transitemos, tomados de la mano de Jesús por cada uno de esos milagros que Él nos dejó escritos, para que esos milagros aún impacten tu vida y la mía. Sí, milagros que pasaron hace miles de años, pero que hoy siguen moviéndose con poder en nuestras vidas. Y que transitemos por ellos y que recibamos esa enseñanza que para el cual fueron hechos, ¿no? Esa enseñanza para ti, para mí. Y decirte que Dios, Jesús, es un hacedor de milagros y que hoy sigue haciendo esos milagros. Y el anhelo es que sigas recibiendo tú esos milagros, descubriendo esos milagros, pero sobre todo conociendo a Jesús, que hoy sabemos que Jesús es Dios mismo. Él dijo su palabra: Dios y yo uno somos. Entonces, el milagro del que hoy te voy a platicar es el segundo de los milagros que Él realizó en Jerusalén. Es sobre cuando Jesús sanó al hijo de un noble, al hijo de un oficial. Sí, te platico. Jesús estaba de viaje desde Judea a Galilea, venía de salir de las bodas de Canaán, de donde Él convirtió el agua en vino. Imagínate qué impactante. Pero este milagro fue especial para sus discípulos, para que ellos creyeran y supieran a quién seguir y en quién creer. Y allí empezó, porque todo eso se regó. Y la fama de Jesús por todos lados, ¿no? El hacedor de milagros. Porque en esos tiempos nadie hacía esas cosas. Entonces, venía de Judea a Galilea. Al pasar por Samaria, se encontró con una mujer que creyó en Él. Y esto hizo que permaneciera 2 días más, sí, en Samaria. ¿Sabes? Jesús está cerca de ti, se está moviendo en tu ciudad, aquí en Tuxtla Gutiérrez, allá en Veracruz o en donde escuches este video. Esta palabra se está moviendo, se está acercando a tu casa, a tu hogar, quiere entrar a tu familia, a tu corazón. Él anhela ese encuentro contigo para darte todo lo que Él tiene para ti. Los galileos le recibieron con expectativas grandes de ver lo que Jesús haría. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos estuvieron cuando Él estuvo en Jerusalén y purificó el templo y predicó con autoridad, poder y gracia y bautizó a muchos, ¿sí? Y lo vieron en Jerusalén y sobre todo estaban impactados porque estuvieron en las fiestas de Pascua donde Él estuvo y recordaron el milagro que hizo en las bodas de Caná, en donde convirtió el agua en vino. Imagínate qué impactante, porque si hoy en día vemos que sucediera eso, nos impactaríamos tremendamente. Y eso que hoy tenemos una mente más abierta, somos más globales en el pensamiento y muchas cosas más abiertas. Bueno, imagínate en esos tiempos hacer un milagro de ese tipo. Era pues de doble filo, era impactante, ¿no? Y había mucha gente que, celosa de que Él pudiera hacer eso, pues lo atacaban y no le creían. Pero bueno, te quiero decir que Jesús está esperando, ¿sí? Está esperando para hacer ese milagro en tu vida, ¿sí? Pero te quiero decir algo. Se necesita de tu parte, porque al que cree, todo lo es posible.
Jesús llegó a Caná y allí recibe a un oficial, o sea, van caminando. En aquellos tiempos las comunidades ahora sí que se relacionaban por valles, por veredas, por caminos, ¿no? Así estaban distribuidas. Entonces, en camino Jesús caminaba mucho. En camino con sus discípulos viene a su encuentro un oficial que era muy importante en el gobierno del rey Herodes, ¿sí? Era de un rango muy grande de gobierno, sabiendo que el maestro estaba allí, o sea, estoy hablando de Jesús. Sale a su encuentro para pedirle que sane a su hijo, que estaba muriendo en Capernaum. Imagínense cómo estaba ese hombre. Capernaum estaba al otro lado de Galilea, a más de 30 kilómetros. Y él venía a caballo, estoy hablando que estaba más de 2 horas, pienso yo, ¿verdad? El oficial le pide a Jesús que vaya hasta Capernaum y Jesús hace esto. Jesús siempre observaba donde él caminaba, observaba desde las plantas, los animales y a las personas, observaba todo. Y él hizo esta observación. Él vio que la fe del pueblo era débil. Por eso dijo, necesitaban señales y prodigios. Él siempre está llamando a su pueblo, él siempre está llamando a sus hijos. ¿Sabes? Hay mucho pueblo, hay muchos que necesitan de un pastor, de una guía. Jesús lo sabía. Pero la preocupación del oficial, que casi no escuchó cuando Jesús dijo esto, él lo que hizo fue insistir nuevamente. Entonces Jesús sorpresivamente le dice al oficial así de manera sencilla, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y volvió a su ciudad. ¿Qué fe de este hombre? Una fe tan grande, capaz de mover montañas. Una fe a la cual se aferró a la palabra que le dio el Señor. La fe de este hombre era inmensa. ¿Sabes? Él regresó a su ciudad, a Capernaum, pero me pregunto cómo iba este hombre en su corazón. ¿Iba con ansiedad? ¿Iba desesperado? ¿Iba angustiado? ¿Sí? Pero sabes, él iba confiando en lo que Jesús le había dicho, iba a ser realidad. Él sabía que lo que le dijo él tenía la esperanza de encontrar a su hijo con bien. ¿Sabes? Él creyó en que el Maestro, en que Jesús era el Dios. Ese Dios que con solo decir la palabra, las cosas se hacían. Hágase la luz se hizo. Háganse los animales fueron creados. El firmamento, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando ya casi iba llegando a la ciudad, se acercaron a él las personas, sus siervos, y le dijeron, tu hijo ha sido sanado. Yo quiero decirte que él estaba pasando una situación muy dura, como quizá tú y yo hemos pasado, quizá la estés viviendo. Esa situación en donde tu alma está en un hilo, en donde estás angustiado, estás desesperado, quizás sea la sanidad de un ser amado, quizás ese trabajo que necesitas para proveer a tu hogar, quizás sea esa situación tan fuerte que hay en tu familia, o quizás sea que tu familia está rota, no sé, pero él estaba pasando esa situación que tú y yo en algún momento hemos pasado. Sí, situaciones difíciles que solamente llevándolas a Dios, llevando a Él lo que necesitamos, sí, Él nos va a responder. Y yo sé que así como sucedió en la vida de este hombre, en donde le dijeron que eso era sano, así va a suceder esos milagros en tu vida, o están sucediendo, o ya lo has vivido.
Si ya lo has vivido, recuerda quién es ese Dios, quién es ese Jesús. El oficial preguntó a qué hora había sucedido el milagro. Y ellos dijeron a las 7. Entonces, en ese momento comprendió en su corazón que era la misma hora en que Jesús le dijo que su hijo estaba sano. Esto hizo entender en su corazón y creer en Jesús, y junto con él toda su familia. Hoy está haciendo milagros Jesús en nuestras vidas. El milagro de despertar, el milagro de nacimiento de un bebé, el milagro de un joven saliendo de las adicciones, el milagro de tu familia restaurada, el milagro de ese trabajo que necesitas, el milagro que se está resolviendo ese problema que hay en tu hogar, o esa salud que necesitas para ti o por alguien amado. Pero, ¿qué podemos aprender de este milagro? Yo te comparto lo que yo pude aprender. Y más que nada, la enseñanza que me deja la actitud de ese oficial, del rey. En primer lugar, vemos a un hombre noble, poderoso, de gran importancia en su tiempo, recurriendo en su tremenda necesidad a un simple carpintero, porque Jesús era un carpintero. En esos tiempos no era posible que pasara eso, ¿sí? Mucho menos que un oficial de ese tamaño, sobre todo era un romano, ¿sí? Que fuera él. Pero sabes, en el corazón de ese hombre sabía que él era el único que lo ayudaría. En él estaba puesta su esperanza. ¿En dónde está puesta tu esperanza? Y te voy a decir algo, seguramente su acción causó muchas sorpresas, muchas críticas, despertó también envidias, sí, ataques. Pero a él no le importó. Él no permitió que nadie ni nadie impidiera que se acercara a Jesús. Él rompió las reglas para acercarse a él. Él supo en quién confiar y en quién creer. Él tuvo esa actitud. ¿Cuál es tu actitud? ¿En quién estás confiando? Sí, a ese oficial no le importó. Se olvidó de su orgullo. No le importó las diferencias sociales que en ese tiempo eran tremendamente marcadas. Sí, su problema era tan grande que nada lo pudo detener para llegar a Jesús y decirle, ayúdame. Creer que él podía. Mira, no importa quiénes somos, lo que tenemos o lo que hacemos, todos necesitamos de Jesús. Si no te ha sucedido, te va a suceder, y gloria a Dios. Él, te quiero decir que Él está listo para ayudarnos sin fijarse en quiénes somos. ¿Sí? En cuanto hemos fallado. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ve con amor. ¿Sí? Por eso tú y yo debemos de soltar todo lo que nos impida acercarnos a buscar a Jesús. Que nada ni nadie nos detenga para buscarlo. Porque solamente así podrás vivir esos milagros de los que yo te hablo para tu vida. En segundo lugar, vemos a un hombre que no se siente descorazonado, sino que insiste con su pedido, ¿no? Aunque Jesús le haya respondido quizá de una manera indiferente o desinteresada cuando le dijo, necesitan señales y prodigios. Y nada más volteó y le dijo, oye, tu hijo es sano, tu hijo vive, ¿sí? Cuando él esperaba otra cosa, ¿no? Aunque Jesús le haya respondido así, es posible que Jesús se lo haya dicho como dirigiéndose a los que lo rodeaban, porque él no iba solo.
¿sí? A esos galileos que esperaban ansiosos ver cómo resolvería este asunto. Pero también podemos ver que Jesús estaba probando el corazón del oficial, porque también lo hizo en otras oportunidades. Sí. ¿Cómo está tu corazón? Tu fe en Jesús es capaz de ponerte en camino, de levantarte. Creer que Dios nos habla hoy y que Él está listo para entrar a tu vida. Hoy es el día de creer tu milagro. Sí. ¿De qué tamaño es tu fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe debe ser tan tremenda para mover montañas, para mover cualquier montaña que esté en tu vida, para escalarla. ¿Sabes? Si el hombre hubiera abandonado su intento por su orgullo o el desánimo ante la respuesta de Jesús, el maestro hubiera sabido que su fe no era auténtica. ¿Sabes? Tengamos cuidado de no desanimarnos cuando no vemos la respuesta inmediata a nuestras peticiones. Recordemos que siempre Dios va a estar ahí para darte la respuesta a tus necesidades, a lo que tú quieres, a lo que necesitas. Él te conoce perfectamente, conoce tu corazón, conoce por lo que estás pasando. Tenemos que ser perseverantes. Te digo algo, la fe no es magia, es perseverancia, es predisponerte, como lo hizo ese hombre, en ir a buscar al maestro y creer lo que él le dijo. En tercer lugar, estamos ante un hombre de una gran fe, como te decía. Y podemos decir esto porque debe haber resultado muy difícil para ese oficial volver a su casa con solo la palabra de Jesús, ¿verdad? Pero no olvidemos que él quería que el maestro fuera hasta Capernaum, o sea, hacia donde estaba su hijo enfermo, casi muriendo. Pero solo recibió una afirmación de Jesús y eso le bastó para volver presuroso a encontrarse con su hijo con la esperanza de que estuviera bien. ¿Sabes? Las palabras de Jesús en la Biblia deben de ser suficientes para creer que Él hará justo lo que nos ha dicho. Debe ser suficiente para que tú creas. Te digo algo, Él nos dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre Él lo haría. ¿Sí? Así que en el nombre de Jesús, pide por tu matrimonio, pide por tus hijos, pide por tu salud, pide por ese trabajo, pide por la restauración de tu casa, de tu hogar, por tu corazón. Finalmente, el oficial nos muestra una actitud de entrega total a Jesús, porque no se olvida del maestro después de que su hijo sanara, sino que cree en él con toda su casa. Es bien triste que muchas veces muchas personas han recibido ese milagro y simple y sencillamente se van. No regresan agradecidos a Jesús. No comparten ese milagro con sus seres amados. Aquí el oficial pudo haber llegado a su casa sin decir una palabra de lo que hizo Jesús y simplemente celebrar que su hijo estuviera sano. Pero ¿sabes qué? Te quiero decir que los milagros tienen el propósito de impactar la vida de los que son testigos de esos milagros, de tocar sus vidas, de restaurarlos, de levantarlos, de tener esperanza, de saber que hay alguien poderoso, grande en poder y misericordia para sacarnos adelante de cualquier situación. Sí, este hombre habló de esto con su familia,
glorificó a Dios, reconoció a Jesús y su familia creyó. Entonces, si tú has vivido un milagro, no te quedes callado, compártelo y dale a todas las personas que están a tu alrededor esa esperanza que están esperando que tú y yo tenemos. Y si tú has sido testigo de un milagro, yo sé que tu corazón ha sido tocado. Yo sé que quizá tú ya has vivido milagros igual que yo, pero también te digo que no es todo lo que has vivido. Nos falta sorprendernos más, nos falta vivir más milagros y más cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? Muchos llegan a desesperarse, pidiendo a Jesús una bendición especial. La reciben y simplemente se van o siguen con sus vidas igual que antes y se olvidan del Señor. Pero no fue así con este hombre. Y el anhelo en mi corazón que no sea así contigo ni conmigo, que siempre estemos agarradas de su mano, porque Él siempre está por nosotros. Él tiene su mirada en nosotros, Él nos protege, nos cuida, nos ayuda, nos sustenta. Jesús, por su parte, nos enseña en primer lugar que Él no hace diferencia de personas. El oficial era un representante de un gobierno que sometía a su pueblo. Él era un oficial romano, pero Él no dejó de ver que Él tenía un problema muy grave y que la fe de ese hombre estaba puesta en Él. Jesús sabía que podía ganarse muchos problemas, ¿sí? Pero su amor, te quiero decir, su amor es universal y Él lo demostró. Él ama a justo y a injustos por igual, a buenos y a malos. Él está esperando que todos regresemos a Él. También vemos que Jesús realiza este milagro sin ningún tipo de sensacionalismo. Solo dice, tu hijo vive. Así de sencillo. Probablemente los galileos pues se quedaron decepcionados porque ellos esperaban algo así impactante, espectacular. Pero Jesús no busca aplausos ni hacerse popular. Él solo lo quería era hacer el bien. Y siempre lo hizo con delicadeza, con prudencia y sin llamar la atención. Y Él quiere hacer el bien en tu vida y en la mía. Pero te pido algo, permítete y prepárate para sorprenderte, porque vas a ver de qué manera impactante y sobrenatural se va a mover en tu vida. Y no esperes que sea como tú quieres que sea, va a ser como Él quiera y siempre va a ser mejor. Te vas a maravillar, porque siempre lo hace. Él solo tuvo en cuenta la fe del oficial y de acuerdo a ella respondió. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es tu fe? Así como lo hizo el oficial, también nosotros debemos acercarnos a Jesús, sin orgullo, ni soberbia, sin exigencias, ¿sí? Sin desesperación, con la fe suficiente, rindiéndonos a Él para insistirle, para rogarle, para pedirle y confiar que con una palabra puede darnos lo que tanto necesitamos. Puede envolver nuestras vidas de manera espectacular. Como Jesús debemos amar a todas las personas, actuando con humildad. Yo le pido a Dios de veras que yo no sea motivo de provocarle dolor a alguien. Le pido, Señor, no permitas que eso pase por mi vida. Yo quiero ser como tú,
Quiero pensar en el bien de los demás y en el bien de los míos. Con una actitud sin vanagloria, anhelando el bien de todos. No es fácil, ¿sí? Sobre todo cuando Jesús nos manda amar a los que nos persiguen, nos odian, nos maltratan, a nuestros enemigos. Pero es lo mejor que podemos hacer. Solamente así podemos impactar a esas personas que están ahí esperando creer y necesitan creer en Jesús, mostrándoles nuestra fe, que confiando en Jesús vamos a salir adelante, como este oficial. Prepárate para recibir el milagro en tu vida, pero te quiero decir algo. Para ir y encontrar a Jesús se necesita fe, y una fe grandísima, ¿sí? Y te va a hablar a tu corazón. Jesús nos enseña que su gran amor por cada uno de nosotros no tiene límites, y que Él va a hacer en tu vida y en la mía aún aquello que para nosotros es imposible. Él quiere transformar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, pero para ello se necesita oración para poder tocar el corazón de Dios y sobre todo buscar su palabra con perseverancia. Yo me quedo con este versículo. Jesús le dijo: tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que dijo Jesús y se fue. Yo te invito a que hoy creas la palabra de Jesús y camines tomado de su mano y te permitas sorprenderte, dejarte sorprender por Él. Que Dios te bendiga.